Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hola Hola, Rubén. ¿cómo Hola va? ¿Qué tal? Pampa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido Pampa a este ciclo de conversatorios que organizamos desde el Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, hoy en una nueva edición de este ciclo de conversatorios internacionales que le llamamos, ¿sí? Porque hemos tenido y tenemos paso de figuras que han desarrollado su actividad profesional en el deporte, tanto acá en el nivel nacional como en el nivel internacional. Tenemos la presencia de Roberto El Pampa Sosa, ¿sí? Que fue exjugador acá de gimnasia y ha desarrollado también su actividad profesional, futbolístico profesional en el exterior, del cual vamos a estar conversando a lo largo del conversatorio, y también de su actualidad en su profesión como director técnico. Así que bueno, bienvenido Pampa, espero que te sientas a gusto con nosotros acá en el conversatorio, y bueno, vamos a empezar a transitar por alguna de todas las distintas etapas de tu vida. Vamos a hablar de tus inicios, de tus inicios en La Pampa. Después vamos a estar conversando también sobre toda la parte de la época de juvenil y la época de las divisiones inferiores. Después vamos a pasar al fútbol profesional a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, y después vamos a conversar sobre tu actualidad como director técnico. Así que bueno, bienvenido y muchísimas gracias, Pampa, por la predisposición para con nosotros en este ciclo. No, el agradecido soy yo. Se lo decía anteriormente, acepté enseguida porque creo que en este caso enriquece mucho más a mí que a ustedes, pero esperemos que sea una charla que también sirva para los que nos están escuchando y realmente podamos aprender. En todo momento lo más importante es tener este intercambio de preguntas, respuestas, anécdotas que puedan servir para llevar este momento de cuarentena mucho más liviano, digamos así. Bárbaro. Hay una cosa que no le dijimos, Rubén, al Sí, Pampa. el ping-pong. No es un dato menor, Pampa. Más allá Sí. de que digamos que te sientas a gusto, que nos cuentes un poco tus vivencias, tus anécdotas de niño, de joven y ahora actualmente también en tu faceta de adulto, donde querés encaminarte como director técnico. Pero sobre el final vamos a tener un divertido ping-pong, diría yo. Que bueno, ahí veremos cuáles son tus respuestas y No hay esperemos que te problema, guste a la no hay gente. problema, no hay problema, no hay problema. Nosotros Calentar decimos Disposición. tu que experiencia. la entrevista previa sirve de precalentamiento para el ping-pong. Así que Está bien, no hay problema, no hay problema. bueno, vamos a arrancar, Pampa. Dale. Pampa, ¿cómo fue tu infancia? ¿El colegio, tus inicios, tu infancia, tus primeros pasos en Santa Rosa, la familia, el cole? Digo, ¿cómo fue esa primera etapa del Pampa yendo a primer grado? ¿A qué colegio ibas? ¿Cómo era la vida en Santa Rosa de chiquito? Y tu vínculo, tus primeros pasos con la pelota, imagino. Sí, a ver, mucho movimiento porque mi padre trabajaba en una empresa ripiera del Valle, que era la que se encargaba de construir los caminos o las rutas en todo el interior de la provincia de La Pampa y algunos pueblos cerca del límite de La Pampa, Buenos Aires. Eh, por eso él manejaba una moto niveladora, era la máquina que nivelaba el terreno para que después viniera el asfalto. Y de consecuencia de ello, y paradojalmente en relación a mi sobrenombre, yo nací en Rivera, que es provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Porque en ese momento mi padre estaba trabajando, Rivera está prácticamente pegado a la provincia de La Pampa, pero no deja de pertenecer a la provincia de Buenos Aires. Entonces yo ahí nací y viví un año, mi primer año. Después tocó a mi padre recorrer distintas ciudades, distintos pueblitos del interior de La Pampa, entre ellos Telén, Bordenave, Macachín, Rivera, justamente que nombraba ahí cerca de, de Buenos Aires, para después instalarse definitivamente en Santa Rosa, donde yo empecé mucho después el jardín, la escuela primaria, la secundaria, hasta que después, bueno, me vine a vivir a Buenos Aires y después a La Plata. Pero sí, siempre relacionada con la pelota. Está claro que hice jardín, escuela primaria y
una parte de la secundaria, porque el resto de la secundaria la terminé acá en La Plata, ya después jugando en primera división en la escuela nocturna, pero siempre relacionado con el fútbol, porque ahí empecé, aparte de haber jugado en algunos equipos del interior en ese momento en donde trabajaba mi padre, lo más importante, digamos, fue en All Boys de Santa Rosa, donde llegué a jugar en las inferiores, reserva y después en primera división también. Y ahí Pampa, en All Boys, que vos mencionás, ¿te quedaron amigos? ¿Te quedaron gente vinculada? Viste que uno, seguramente no todos llegan a jugar al fútbol profesional o a poder hacer una carrera profesional. Pero ¿tenés amigos de esa época? ¿Se contactan ahora con las redes y todo eso? Sí, me quedó un amigo casi por una cuestión generacional de edad, Gabriel Cardoso, que jugaba conmigo. En realidad él era un año más grande, jugaba en una categoría superior a la mía en las inferiores, y después, bueno, coincidimos en reserva y en primera división. Él ahora también trabaja en la Liga Pampeana de Fútbol, aparte de hacer otras actividades, y el contacto está permanente, o cada vez que me toca irme a saludar a mis viejos a La Pampa, seguramente nos encontramos y recordamos aquellas épocas, pero bueno, el resto eran todas personas grandes que siguen con otro tipo de actividades. Porque viste que en los pueblos o en las ciudades del interior hay otra idiosincrasia distinta acá a lo que es el Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, que se conocen todos. Acá en La Plata pasa también, pero allá se conocen todos. Digo, no sé, viste que se conoce el del almacén, con la maestra, Sí, con sí, sí, la sí. directora del cole, con el comisario, con el gerente del banco. ¿Allá les pasaba eso, que se conocían entre todos en el pueblo? ¿O no? Como se dice, pueblo chico, infierno grande. Tal cual. Sí, sí, un poco el domingo o el sábado, cuando te tocaba jugar, el que te puteaba por ahí sabías que era el verdulero o el panadero que veías al otro día. O sea que era a veces saber quién es el que estaba en la tribuna. All Boys, después Santa Rosa, después General Pico también tuvieron equipos que llegaron a jugar. Creo que Pico, hay un equipo en Pico que está jugando el Federal A. El fútbol pampeano ha crecido un poco últimamente. Colorado McAllister, que también es de aquella zona, también tiene un club que se llama McAllister. Ha crecido un poco últimamente, sin llegar a participar tal vez en campeonatos importantes como un Nacional B, pero a participar en un Federal A, que le da la oportunidad siempre de estar ahí pendiente de alguna oportunidad mucho más grande. Pampa, en la familia, ¿tenés hermanos? Una hermana. Una hermana. O sea que en lo que se refiere a fútbol eras vos solo, digamos, de la familia, y posiblemente me imagino a tu papá acompañando. Sí, sí, por parte de mi viejo son muchos hermanos, así que en Bien. ese caso los tíos eran todos los que cada vez, la familia de mi viejo son de San Luis. Así que cada vez que nos tocaba ir a pasar las fiestas, en este caso era encontrarme y poder armar un 5 contra 5 o un partido de 11 contra 11, en realidad contra otras personas, todos sosa, digamos, porque eran todos los tíos, y después ahí venían primos que eran seguramente futboleros, pero a nivel profesional fui el único que tuvo la oportunidad de llegar. ¿Y arranca de chiquito la cuestión con el fútbol, alguna escuelita de fútbol? ¿Cómo te involucrás con la pelota? Sí, no tanto escuelita de fútbol, sino los clubes donde en este caso me tocaba con mi viejo o con mi familia, por cuestiones de trabajo. Era la primera cosa elegir la escuela y elegir el club donde después iba a ir a patear. Empecé, me acuerdo, en Telén, un pueblito muy chico de La Pampa, no creo que llegue a 2.000 habitantes, jugando en el arco. Era arquero al inicio. Creo que llamaba la atención en ese momento, como a veces llama la atención también ahora, el tema de los guantes, del buzo, de vestirte distinto. ¿Ya Después, tenías estatura, sí? sí, 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 siempre fui alto. Entonces, en ese sentido, tal vez facilitaba el hecho de, bueno, que iba al arco. Después, bueno, pasé, me acuerdo, en Huracán de Tres Arroyos,
que también fue una ciudad importante donde mi papá le tocó trabajar y a mí me tocó jugar. Ahí ya empecé a jugar de defensor central y a veces como mediocampista central. Para después, cuando fui, por parte de mi padre, lo trasladaron a Santa Rosa, y mi padre siempre quería que yo jugara de delantero, es donde empecé a jugar de delantero central. Anduviste por todos los pueblos y por todos los puestos de la cancha. Sí. Sí, está claro que el hecho de jugar de defensor central y mediocampista central no me disgustaba tanto. El de arquero me di enseguida cuenta que le iba a buscar más adentro que las que sacaba. Era más una cuestión de vestimenta y de guantes, que llaman la atención cuando uno es chico, pero después, a medida que uno iba creciendo, o en este caso me iba dando cuenta que mis capacidades estaban más desarrolladas a una posición de centro delantero. Pampa, y para cerrar esta primera parte de la parte infantil y de la parte de tus inicios, si hubiera algún momento, algún recuerdo que vos lo seguís teniendo vivo, que lo seguís teniendo, viste que uno tiene recuerdos o cosas de su infancia que se acuerda permanentemente, que lo han marcado, que vivencias o cosas que a uno le quedaron siempre, todo queda guardado en la memoria, pero uno siempre hay algo que se acuerda. ¿Cuál sería la cosa que vos más te acordás de esa primera época, de tus primeros inicios? Tengo varios recuerdos, pero uno así en particular que me viene ahora a la mente, un partido, no me acuerdo el rival, pero ya había entrado, me parece, en el segundo tiempo en el primer equipo, en primera división, de All Boys siempre, en el cual ahí las canchas son con el tejido prácticamente pegado a la línea, o sea que la gente prácticamente estás en contacto, por más que haya un tejido permanente con ellos, y una persona que cuando iba por ese costado me decía, aguantala de esta manera, date vuelta de aquella otra, tratá de cabecear cuando vas adentro del área de cierta manera. Y yo decía, ¿quién es esta persona que todos los partidos que jugaba me daba una indicación de afuera de la cancha? Resulta ser que después un día se presenta y fue, o es, mejor dicho, el papá de Claudio Viallo, del Pampa Viallo, creo que lo tienen presente, Sí. es jugador de San Lorenzo, también jugó en Danubio de Uruguay, que bueno, que fue él el que me trajo a probarme a Vélez, yo me probé en Vélez, en Racing, en Independiente. Él me explicaba desde afuera del tejido algunas situaciones de adentro de la cancha que después hizo que él, en el viaje a Buenos Aires para venir a probarme, fuese la persona que me recomendó a las inferiores de diversos clubes de Buenos Aires, ¿no? Oh. Bueno, una anécdota muy interesante porque venía un poco atado, te iba a hacer alguna pregunta relacionada con otros futbolistas de La Pampa que conozcas y que por ahí hayas llegado. Y bueno, lo nombraste al Pampa Viallo, que es más que importante, ¿no? O sea, ya ahí tendríamos esa etapa. Bueno, redondeando esta etapa, Nico, de la infancia, no sé si te quedó algo colgado para... Impecable, impecable. Como corolario voy a decir que es evidente por lo que acabas de contar que viniste grande a Buenos Aires, ya habiendo debutado en primera en All Boys de La Pampa. Así que bueno, vamos a pasar a esa etapa juvenil, ya de jugador que había debutado en un club en el interior en primera división, y contanos un poco cómo fue ese paseo que nos decís, me probé en Vélez, en Racing, en Independiente, y todo eso hasta llegar a Gimnasia. Sí, ahora, prácticamente había quedado en Vélez y había quedado en Racing también. Pero siempre de la mano del padre del Pampa Viallo, ¿no? Que me había llevado a probar a estos clubes. ¿Y el Pampa ya estaba también acá? Él estaba en Uruguay y en Danubio y se hablaba de la posibilidad de venir a San Lorenzo. Y recuerdo que ni Vélez ni Racing en este caso me podían dar la pensión. Entonces en ese momento ellos me manifestaban que sí, que me querían, pero me tenía que aguantar, en este caso, los gastos que implicaba una habitación y la alimentación, que era fundamental, ¿no? Entonces, en ese momento, está claro que mis viejos hacían un grande sacrificio, pero estoy hablando allá de los años 92, 93,
91 tal vez, era complicado, era complicado. Mi familia clase media, siempre apoyándonos en todo lo que hacíamos con mi hermana, pero mantenerme en Buenos Aires era imposible. Entonces surgió casi a lo último la oportunidad de Independiente. Me acuerdo, me probé en un partido preliminar. Independiente jugaba, no me acuerdo si con un equipo, cuál era el equipo, pero que no tenía reserva. Entonces jugué de la parte de la reserva de Independiente contra un equipo de Mar del Plata, de Alvarado de Mar del Plata. En ese equipo de Mar del Plata estaban Darío Aurelio, que después jugó en Gimnasia también, Emiliano Rey, que jugó en la primera de Boca, Julio Rossi, que jugó en la primera de River, Emiliano Romay, que jugó en la primera también de Boca. Y bueno, me tocó hasta hacer un gol con la camiseta de Independiente en este preliminar. Y bueno, en ese caso Independiente sí me podía dar la pensión. Entonces yo jugué un año en la quinta división de Independiente. Darío Aurelio jugó en la sexta división de Independiente. Yo ese año en quinta división me tocó jugar con Matute Morales, que fue otro de los que llegó después a primera división, y hacer 20 goles. No salí goleador por un gol, porque en ese momento estaba Bruno Jiménez, que después se cambió el apellido a Bruno Marioni, que hizo 21 goles con Newell. Y paradojalmente, llegado a fin de año, por una cuestión de representantes, digamos así, porque en ese momento yo tenía un representante, el mismo que tenía Darío Aurelio, que apoyaba una lista de candidatos a la presidencia de Independiente que era distinta a la que después ganó. Creo que ahí entraron los Grondona en ese momento como dirigentes del club, y tomaron la decisión de que todos los que apoyaban al candidato opositor, sean dirigentes, representantes o quien sea, y a sus representados, en este caso, chicos que no teníamos nada que ver, los limpiaran del club. O sea que yo, después de haber hecho 20 goles, Darío Aurelio, de haber hecho una buena campaña en sexta división, quedamos libres. Quedamos libres, y en ese momento yo había hasta jugado un partido en reserva de Independiente. El técnico de la reserva era Eduardo Greco, y Eduardo Greco al año siguiente también viene despedido y viene como coordinador a las inferiores de Gimnasia. Entonces, él, sin tener que hacer ningún tipo de pruebas, nos dice a mí, a Darío, si ustedes quieren venir a Gimnasia, acá van a tener la pensión, vienen directamente sin ningún tipo de prueba. Así que esa fue mi llegada en ese momento a la cuarta división de Gimnasia. Bien, o sea, fuiste víctima de la grieta, Pampa, podemos decir. Vieja grieta. Y eso te hace desembarcar en Gimnasia, lo cual no fue un hecho menor, porque no sabemos cómo podía haber sido tu Exacto. pendiente, pero ya sabemos cómo fue en Gimnasia en esa primera época. Así que bueno, vamos a venirnos para La Plata, Nico. ¿Qué te parece? Y de esa época, Pampa, ¿seguís teniendo contacto con estos jugadores, compañeros tuyos que nombrabas, que los conociste en Independiente y que, bueno, y empezaron a tener contacto ahí, y después vos venís a Gimnasia, ¿se siguen viendo, se siguen hablando? A ver, de esa época recuerdo Ángel Ortiz, que ahora es el director o coordinador de las inferiores de Cañuelas. En la primera C coincide con que mi participación como técnico en Argentina también pasa por Cañuelas, así que ahí quedó una buena relación. Y bueno, con Darío Aurelio no solo vinimos a las inferiores de Gimnasia, sino que después, a medida que jugamos en la reserva y en primera, ya con primer contrato, tuvimos la oportunidad de 2 años seguidos vivir en el mismo departamento, primero nosotros dos solos, después con otros chicos como Darío Cavallo o Cacho Cantaruti, vivimos en otra habitación, también en otra casa en La Plata. O sea que con Darío Aurelio tengo una relación de amistad permanente hasta el día de hoy. Y cuando llegás a Gimnasia, ¿estaba ya Timoteo? No, en el momento que yo Gimnasia, el técnico en primera era Roberto Perfumo. Era Perfumo. Creo que se acababa de ir Sbrisa y Ramaciotti después de la Copa Centenario. Yo llego justamente ahí en esa época, y el técnico de la primera división era Roberto Perfumo. Bien, y
un corto paso de Roberto Perfumo y después ya viene Gribol. Bueno, es viejo como lo conocemos todos. Sí, 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 me acuerdo perfecto esa llegada. Aparte coincide con un dato que no es menor, que yo llego a la pensión, a Gimnasia, y me toca el servicio militar. En realidad me había tocado en La Pampa, en Santa Rosa, pero bueno, logré hacer el cambio y lo hice acá en Arana. Me tocó hacer en el regimiento de Arana. La última clase, la clase 75, fue la mía, por aquel lamentable acontecimiento del soldado que jugando con un arma, claro, mató a otro, y bueno, ahí se suspendió el servicio militar obligatorio, digamos, así que la clase mía fue la última que tuvo la oportunidad de hacer el servicio militar. Bien. Y ahí, Pampa, todas porque digo, fueron vicisitudes, porque la vida, muchas veces para los jugadores, llegar a primera tiene sus cuestiones, sus cosas. Fueron todas vicisitudes, como decís vos, venirte a probar a Vélez, a Racing, terminar en Independiente, que por una cuestión política interna del club, quedar afuera, venir a Gimnasia. Todo eso al jugador, o sea, son todas cuestiones muy fuertes, ¿no? Para el jugador, que tiene que estar preparado desde lo futbolístico siempre, pero también desde lo psicológico, lo educacional también, para poder absorber esos momentos. Digo, ahí un poco se ve la importancia de la formación educacional y de la fortaleza psicológica del jugador para poder sortear esas vicisitudes, ¿o no? Sí, 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 ahí tocas un punto que para mí es fundamental, que me llevó seguramente a tener suceso o a llegar en primera división y después jugar en Italia, no solo por la educación que traía o el comportamiento de mis padres, a después tener a un viejo, digo viejo con confianza, pero me refiero al viejo Gribol, al maestro. Y yo siempre digo, ahora, por ahí me voy más adelante con el tiempo, pero hoy que soy director técnico, a mis jugadores, o cuando tengo la oportunidad de hablar, como en este caso, que se puede llegar a primera división, sí, haciendo goles, atajando penales, siendo un buen mediocampista, pero también en este caso que hablamos de la parte futbolística, yo estoy seguro que se puede llegar a través de un comportamiento y de una educación. Yo estoy seguro que a través de un comportamiento y una educación y de respeto se puede también llegar a primera división. Así que en ese momento, tomando un poco la pregunta que me haces, la parte psicológica, la parte de que nos hacemos fuertes, como en todas las personas, pero en este caso, hablando del futbolista, el acontecimiento mío de haber pasado por estas pruebas y no haber tenido la oportunidad de quedar, no por un factor mío, sino por un factor que no me daban la oportunidad de vivir con una pensión, o de haber quedado libre por una cuestión política, o de haber hecho el servicio militar, porque el servicio militar a mí también me marcó. Yo me entrenaba, almorzaba en la sede y me iba a hacer guardias a Arana, y estaba todo el día parado, toda la noche haciendo guardia, y al otro día me levantaba, tomaba el micro, el 307, que me dejaba en Plaza San Martín, tomaba el micro para ir a Estancia Chica. Eso también me fortaleció. Yo ese año hice 10 goles en la reserva y 10 goles en la cuarta, con el servicio militar. O sea, sin descansar, sin dormir, sin comer bien, eso me dio una fuerza terrible para decir, yo quiero llegar, yo quiero llegar, yo quiero llegar. Y eso te fortalece no solo en la parte futbolística, sino en la vida que después sigue, ¿no? Bien, se dio esa circunstancia que estás marcando, lo cual nos lleva a pensar que nunca tuviste la duda de que ibas a llegar lejos o que ibas a jugar en primera. Queda claro de tu forma de manejarte en esos momentos. Y ya Gribol en Gimnasia, y todos sabemos la clase de persona y técnico que es, y que conversa mucho con el futbolista, y que los que han tenido la suerte de tenerlo como vos se han visto beneficiados por sus influencias. Fue quien te llevó a terminar la carrera del secundario, ¿verdad? Ahí en Gimnasia. Sí, eso fue
fue muy lindo, fue importante, porque terminó seguramente de formarme como persona, en el sentido de pasar de ser un chico de inferiores a un jugador profesional. Creo que fue un pasaje fundamental en mi vida. Yo terminé cuarto y quinto año y recuperando 2 materias previas que traía de La Pampa, matemática de segundo y físico-química de segundo, dificilísima, complicadísima, Sí, pero logré terminarla en el Benito Lynch, acá Sí. cerca de la sede, en la escuela nocturna, cuarto y quinto año nocturno, ya jugando en primera división. Y correspondía un poco a lo que me decían mis viejos y lo que después, de la parte futbolística, me pedía Grigol, o sea, el poder desarrollar mejor el hablar o la comunicación en este caso, con un técnico, con un periodista, o con un hincha, o con mi mismo compañero. O sea, poder tener una buena comunicación te la da algo importantísimo como el estudio. Así que en ese caso fue un paso muy importante para mí poder terminar el secundario. sabés que hace un par de semanas, creo que 3 semanas, tuvimos este mismo conversatorio con el Colorado Saba. Ah, Y el Colo, que también lo tuvo a Timoteo, nos contó una anécdota en su momento que Timoteo, un día después de entrenar, le dijo, bueno, te espero hoy a las 3 de la tarde en una esquina de Capital, vení con tu papá, le dijo. Y lo llevó a una inmobiliaria, una constructora, y le obligó a comprarse el departamento. No le dejó comprar el auto y le obligó a comprarse el departamento. Y le dieron facilidades y descuentos, y en vez de pagarlo en 2 años, lo pagó en 3 años, me acuerdo que contó, ¿te acordás, Rubén, que sí, contó? sí, sí. Digo, y le quedó marcado al Colorado, eso nos contaba. ¿A vos tuviste alguna de esos acontecimientos con Timoteo? Me imagino quizás varios, pero digo, ¿tuviste de esas situaciones que Timoteo hacía más de padre o sea, tanto de padre como de entrenador? Sí, hay 1000 episodios de esos, pero yo lo llevo al viejo, voy a contar algo relacionado, pero también lo llevo a la parte del técnico, ¿no? Porque hoy en día se habla de lo último es hablar de Bielsa. Sí. Pero después se puede hablar de Guardiola, se puede hablar de Mourinho, se puede hablar de Ancelotti, y de Antonio Conte, por ahí me olvido de algún gran técnico, de los cuales usan el arma más importante para desarrollar su actividad como técnico, es la empatía, ¿no? Y el viejo Grigol era empático hace 40, 50 años. Un Por eso yo digo adelantado. que un adelantado, exactamente. Por eso yo digo que el viejo fue uno de los mejores técnicos, para mí el mejor que tuve, y uno tal vez de los mejores entrenadores que hubo en la historia del fútbol argentino, porque él lograba ponerse en el lugar, en este caso, de los chicos que tenía delante. Al inicio de la pretemporada, él nos reunía a los más chicos, a los que teníamos primer contrato, y uno por uno nos iba preguntando qué íbamos a hacer con la primera plata. En el caso mío, yo sentí la necesidad y la obligación, digamos así, de lo que él nos imponía o nos hacía ver como cosas importantes, que cuando cobré mi primer premio, yo me compré un lavarropa y un secarropa. Y al otro día fui y se lo dije. Carlos, mire, le quería decir que ayer con la primera plata del premio me compré un lavarropa y un secarropa. O sea, yo sé que para él hubiera sido hasta una cosa normal, pero para mí era una necesidad de decirle que me había comprado el lavarropa y el secarropa. Así que ¿Y lo medio trataban de relacionado. usted? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Carlos, o Mario, que era el técnico, Mario Grigol, el técnico de la reserva de la cuarta. Bueno, qué vivencias, ¿no? Con el viejo, que me imagino que debe haber un montón y algunas más van a salir seguramente a lo largo de la tarde. Pero después de todo eso, Pampa, ¿nos podés contar cómo fue tu debut en Gimnasia? Si te acordás de ese momento, que supongo que sí. Sí, sí, absolutamente. Allá por noviembre, si no me equivoco la fecha, el 20 de noviembre del 95. En Rosario, contra Rosario Central, perdimos 2-0 lamentablemente, jugué todo el segundo tiempo, entré por Andrés Iliana. Y en ese momento
creo que aún está. La cancha de Rosario Central tiene un letrero gigante, electrónico allá arriba, sí, sí. donde en ese momento te van marcando los minutos del partido. Y yo me acuerdo de haber corrido tanto esos primeros minutos que dije, bueno, está por terminar el partido, y sin embargo habían pasado 5 minutos. Del ahogo que tenía, de la desesperación que tenía por correr, por jugar, por tener contacto con la pelota, hizo que corriera así tanto y levantar la cabeza, y solamente habían pasado 5 minutos, pero ese fue mi debut con la camiseta de Gimnasia. Bueno, Bien, y ahí ya empezaste la carrera, digo, Gimnasia, te fue muy bien, goleador, y de ahí se da el paso al exterior, ahí fuiste al exterior después de Gimnasia. Sí, no fue fácil el inicio. En Gimnasia, claramente, las primeras apariciones fueron explosivas, porque me parece que después de este debut, me tocó perder el clásico en el Bosque, y al inicio de la temporada, después sobre el final de la siguiente, prácticamente hacer algo como 6, 7 goles en 3, 4 partidos. Después hubo un bache en el cual las cosas no salían, y hubo una relación tal vez un poquito tirante con la gente, y después la explosión final con todos esos goles que me llevaron a ser vendido al Udinese, pero siempre convencido de lo que quería. Yo desde cuando me entrenaba por mi cuenta allá en Santa Rosa, siempre estuve convencido de lo que quería y de lo que iba a hacer, y mi sueño era jugar en primera división y jugar en el fútbol italiano. Así que cuando se dio la oportunidad de ser vendido al Udinese Italia, realmente fue una situación espectacular. Pampa, bueno, para lo que fue el pase tuyo al Udinese en aquel momento, bueno, fue un pase de mucho valor, ¿no? Estamos hablando de 6 millones de dólares de aquella época, que era un dineral. Tanto para el momento como para el club, bueno, un pase muy importante. Pero nosotros tratamos de ir más a la parte humana. Entonces yo te pregunto, cuando llegaste con todo tu andamiaje acá en Gimnasia Udinese, ¿cómo era eso de llegar a un país donde se habla otro idioma, se vive de otra manera? ¿Y cómo te instalás en ese medio nuevo? Sí, complicado también, justamente por el idioma, aunque si yo prácticamente 3 o 4 meses antes de ir a Udine ya se hablaba en concreto de esta posibilidad. Entonces yo empecé a estudiar italiano, lo que me facilitó un poco el tema de la comunicación, pero claramente era otro país, otra cultura, otra metodología de trabajo, otra relación con el director técnico. Yo venía de tener al viejo Grigol, y en ese momento tuve a Francesco Guidolin, un excelente entrenador que hizo una excelente carrera en el fútbol italiano, pero totalmente opuesto a lo que era el viejo. Del viejo te preguntaba desde lo que vos gastabas tu dinero hasta lo que habías desayunado y de lo que habías hecho en los tiempos libres, a pasar a un técnico donde le interesaba solamente el resultado y si vos el domingo hacías goles. Entonces eso fue un poquito chocante. Yo los primeros 6 meses en Udine no jugué prácticamente, aunque sí en el medio me tocó hacerle ese gol a la Juventus, mi primer gol en Serie A, mi debut en la cancha de la Fiorentina contra Batistuta. Pero empecé a jugar con continuidad después de 6 meses, sin tener ningún tipo de explicación, sin tener ningún tipo de respuesta a lo que pasaba, y me lo acuerdo también como si fuese hoy, que en ese momento en el mercado de pases de enero había surgido una posibilidad de volver a Vélez, porque en ese momento Vélez me quería, y yo la rechacé absolutamente, porque sabía que iba a triunfar en el fútbol italiano, que por lo menos me iba a ir bien. Y bueno, después de tener continuidad en ese primer año en Udine, logré hacer, aparte de este gol con la Juventus, 10 goles en 10 partidos, y eso, bueno, marcó un poco el inicio de mi carrera en el fútbol italiano. Y ahí estás en Udine un tiempo y después retornás acá a Boca. Sí, después de 4 años en Udine. ¿Vos venís a Donde Boca en reemplazo de Palermo?
No recuerdo, creo que Boca ya hacía 6 meses que estaba sin Martín. Creo que fueron 6 meses en los cuales Boca, o un año que Boca había probado, si no me equivoco, había ido Abel Balbo también, otros delanteros que no le había ido bien, como tampoco me fue bien a mí, pero eso fue en el 2002, el año del Mundial. Con el Udinese habíamos tenido prácticamente 50 días de vacaciones. Yo vuelvo a Udine y con el campeonato iniciado acá en Argentina me llama en ese momento el maestro Tavares y el Beto Márcico, que estaba de ayudante del maestro, en este caso otro maestro. Y bueno, yo no dudé porque en ese momento no era muy tenido en cuenta en el Udinese y opté con esta oportunidad que realmente no me arrepiento. Seguramente no me fue bien porque no llegué bien físicamente después de 50 días de vacaciones y con el campeonato iniciado. No logré ponerme nunca bien físicamente. La suma de mis minutos en Boca no llega a ser o a completar 4 partidos. Boca es un mundo que no te espera. O te subís y seguís a ese ritmo o quedás atrás. Y bueno, yo lamentablemente quedé atrás. Pero no reniego nada, no me arrepiento de nada porque realmente fue una experiencia muy linda. Igualmente pertenecer a ese mundo gigante que es Boca Juniors. Y ahí Claro. haces... ah, No, bien, lo que vos decías, Nico, y lo que comentaba el Pampa, su paso de 6 meses por Boca, en un Boca que estaba buscando un 9, porque como bien él dice, se había ido Martín hacía un tiempo y había estado Balbo, y bueno, seguía buscando un número 9 para reemplazar. Volvés a Gimnasia, otro paso cortito por Gimnasia, te volvés a Italia. ¿Es así, Pampa? ¿Te volvés a Italia? Sí, esos 6 meses después que jugué en Gimnasia, me tocó jugar la Copa Libertadores. Con el Claro. Lobo, estaba Ramaziotti como técnico, así que completé 6 meses en primera división y teniendo la oportunidad de jugar la Copa Libertadores con Gimnasia. Vuelvo al Udinese porque el Udinese siempre era dueño de mi pase, claramente con mucho menos posibilidades, entonces me tocó ir 6 meses a préstamo al Ascoli en Serie B y 6 meses de préstamo al Messina en Sicilia, donde logramos ascender con el Messina a la primera división. Bueno, y antes de desembarcar en Nápoli, ¿sí? Tenemos la gente, muchos oyentes que nos están viendo a través del canal de YouTube nuestro, que mandan saludos. Héctor Alejandro, bueno, nos consulta sobre si Grigol fue tu punto de inflexión en tu carrera, vos ya recién estuviste hablando de Timoteo. Jovita te manda saludos, pero vamos a hacer un juego con nuestros oyentes. Después nosotros te vamos a hacer una pregunta en el ping-pong, pero le vamos a anticipar a ellos que vayan escribiendo, nos vayan escribiendo, a ver de cuál es el gol tuyo que más recuerdan. A los oyentes, entonces, que nos vayan escribiendo a través del canal. Después hacemos una mini tabla de posiciones, a ver a cuál sale elegido el gol más recordado tuyo por nuestros oyentes. Y ahí desembarcás ahora en el Napoli, en Nápoles, en el Napoli, con todo lo que eso significa en términos emocionales para la Argentina y la vinculación que hay a través de Diego. ¿Y cómo fue esa llegada, ese desembarco en Napoli? Porque Napoli estaba hecho percha, ¿o no, papá? Sí, había quebrado como pasa generalmente en los clubes en Europa. Cuando tenés problemas con los números, directamente te mandan a la Serie C, a la Serie B, con alguna multa. Y bueno, fue el caso de Napoli, que después de los históricos triunfos con Diego y con Ferlaino, tuvo varios años de mala gestión, y cuando tenés mala gestión lo pagás con el descenso de las categorías, de la parte deportiva o de la parte económica. Napoli lo pagó desde la parte deportiva porque había descendido a la B, pero también desde la parte económica y por eso fue mandado a la C. Yo me encontraba, después de las vueltas de las vacaciones, me encontraba con mi familia en Messina. Messina es en Sicilia, en la punta de la bota de Italia, y tenía que volver a Udine, donde pertenecía mi contrato. O sea que de Messina a Udine, imagínense, es como ir de Jujuy a Tierra del Fuego. Entonces, yo me quedo en Messina esperando que cierre el mercado de pases y sabiendo que iba a volver a Udine. Entonces,
el 1 de septiembre, cuando cierra el mercado de pases, no había ninguna oportunidad, entonces hago toda la mudanza de Messina, me recorro toda Italia hacia Udine, llego a Udine, me instalo en Udine y pasa esto que justamente el Napoli y el Génova en ese momento quiebran y son mandados a la Serie C, y se reabre por 10 días el mercado de pases para el Napoli, o sea y para el Génova. O sea que de Messina recorrí hasta Udine 1.800, 2.000 kilómetros, y después tuve que bajar otros 800, 1.000 kilómetros para irme a Nápoli. Porque en este caso, el director deportivo que hoy volvió al Udinese, Pierpaolo Marino, que fue el que me vino a ver a la cancha de Gimnasia, fue el que me llevó a Udine, y entonces cuando se reabre este mercado de pases, también él va como director deportivo al Napoli. Entonces el primer jugador que lleva, estando en Udine, es a mí. Y bueno, al principio yo tuve un montón de dudas porque estando en Udine, tal vez no siendo tenido en cuenta mucho, iba a jugar la Copa UEFA, iba a jugar en Serie A, tener la oportunidad de bajar a jugar en la Serie C, me creaba un poquito de dudas. Pero bueno, Pierpaolo Marino, el director deportivo en ese momento, me dijo: quédate tranquilo que vas a volver a jugar en Serie A con el Napoli, poco creíble en ese momento, y vos vas a ser el rey de Napoli, me dijo en ese momento. Claramente era difícil de creerle, pero hoy lo recuerdo con alegría, porque realmente fue así lo que sucedió. Volví a jugar en Serie A con el Napoli y la gente realmente me quiere. Te dijo que ibas a ser el rey de Nápoli porque Diego ya era el dios de Nápoli. Sí, claramente el título tenía que ser inferior porque el dios ya sabíamos quién era. Y yo recuerdo, una vez arreglado la parte económica, la parte de los detalles del contrato, que le dije: bueno, quiero ser también el último jugador que juegue con la camiseta número 10 de Napoli, porque en ese momento en la C se jugaba, actualmente también ocurre, se juegan con números de la 1 a la 11 y del 12 al 18, no es que te podés poner el 55 o el 98. Entonces obligatoriamente alguien iba a tener que usar ese número. Y yo logré que él me diera la mano y me confirmara que el último partido del Napoli en la Serie C iba a jugar yo con el número 10, así que llegado a ese momento tuve la oportunidad de recordárselo, y así después ocurrió. Bueno, y ahí en Nápoles, en el Napoli metiste más de 100 partidos, un montón de goles. Me imagino que en una categoría inferior como la que te tocó arrancar, tal vez por ahí podías marcar alguna diferencia, estimo, con tu experiencia anterior de ser un jugador de primera división. ¿Y cómo fue el trato con la gente? O sea, ¿rápidamente caíste bien en la gente? A ver, desde el punto de vista futbolístico, el primer año fue muy difícil porque Napoli y Genoa fueron los únicos dos equipos que eran transmitidos en directo por Sky, que es la televisión que sigue el fútbol italiano, la Serie A, la Serie B, la Champions League, la UEFA. Éramos el único equipo, junto con el Genoa, que éramos transmitidos en directo. O sea, que íbamos a enfrentar jugadores que lamentablemente no habían tenido nunca la oportunidad de ser transmitidos por una televisión tan importante en directo y ser entrevistados y tener la oportunidad de jugar un domingo delante de 80.000 personas que concurrían en el Estadio San Pablo o 50.000 que concurren en el Estadio del Génova, a después ir a nosotros a jugar en realidades donde no entraban más de 500 personas en la cancha. O sea, los hinchas del Napoli iban 10.000 a cada partido que nosotros jugábamos de visitante, pero a la cancha entraban solo 1.000, o sea que se quedaban 9.000 afuera. Era una realidad totalmente distinta. Entonces, nos costó porque enfrentar jugadores, nosotros, la mayoría que veníamos de Serie A o Serie B, enfrentar jugadores de esa categoría, fue difícil, fue muy difícil. Nosotros el primer año nos costó un montón, así igual llegamos a la final del playoff con el Avellino, perdimos la final y no pudimos ascender el primer año. Y después la relación con la gente fue espectacular desde el primer momento, porque
yo fui el primer jugador en llegar al club con un club quebrado, un club que no tenía un campo deportivo, no tenía una marca deportiva, no tenía pelotas, no tenía lugar para donde entrenarse. El primer entrenamiento éramos 4 jugadores, a la semana éramos 10, porque en ese momento la liga le dio al Napoli un mes para poder prepararse. El campeonato de la Serie C ya había empezado. Entonces, a la semana o a los 15 días creo que fue la primera vez que pudimos hacer 11 contra 11. Fue realmente complicado y nos entrenábamos un día en un lugar y a la noche el capitán del equipo en ese momento, por un grupo o SMS, me acuerdo, porque no sé si existía WhatsApp todavía, nos comunicaba dónde nos íbamos a entrenar al otro día. Fue realmente complicado y la gente valoró, en este caso, hablando de mí, haber sido el primer jugador que llegó a Napoli, porque realmente fui el primer jugador en el hotel, me acuerdo, estaba el técnico, que fue Giampiero Ventura, después fue el técnico de la selección italiana, yo y él, hablando del entrenamiento del día, al otro día, sabiendo que contaba solo con un jugador. O sea que el entrenamiento fue táctico, físico, técnico, solo para uno. A medida que después fueron llegando los jugadores, pudimos desarrollar toda su idea, pero fue realmente complicado. Y eso el hincha de Napoli lo valora mucho. Parece increíble, Pampa, porque da la sensación de ser todo como muy amateur, lo que nos contás. No deja de tener su encanto hoy que ya fue vivido, pero me imagino lo que sería ir a jugar de visitante a esos clubes con instalaciones precarias. Exacto. ¿No? Exacto. Un partido de local con las instalaciones del Napoli que todos vemos y conocemos, y otra semana ibas y jugabas en un estadio que tal vez tiene deficiencias en las instalaciones. Sí, mirá, te cuento en particular. Nos ha tocado ir a jugar contra equipos en los cuales se cambiaban solo los titulares. Una vez que salían a hacer la entrada en calor, entraban, porque no había lugar, entraban los suplentes a cambiarse. O sea, el técnico daba la charla técnica en el hotel porque sabía que en el vestuario no había lugar. Y te repito, era así como te lo estoy diciendo. 11 se cambiaban, esperaban los suplentes y después se cambiaban y para ducharnos lo mismo. Lamentablemente era una realidad la cual nos fortaleció para el segundo año. El segundo año nosotros en la C ganamos el campeonato de punta a punta, lo ganamos con creo que 8 o 10 fechas antes que terminara el campeonato. Yo te quiero hacer una consulta. ¿Cómo? Porque digo, vos te fue bárbaro en Napoli, llegaste a ser el rey de Napoli. ¿Cómo es ser argentino viviendo en Napoli, triunfando en el mismo equipo que triunfó Diego, en el mismo equipo que Diego lo llevó a la cima del fútbol italiano y del fútbol de Europa? ¿Se siente eso en la calle? ¿Cómo es el hincha del Napoli? ¿Cómo es la pasión? ¿Podés salir a comer tranquilo? ¿Podés caminar por la calle tranqui? ¿O es un caos la ciudad? ¿O está pendiente del fútbol la gente? ¿O es como acá? ¿O es como en otros países de Europa? ¿Cómo es Napoli en la vereda, en la calle? No, a ver, habría que hacer un capítulo aparte para la ciudad, porque hacemos una charla aparte. Es realmente distinto a cualquier realidad que uno se pueda imaginar, desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista hasta turístico, cultural, social y de vida, porque a mí me ha tocado también, después, una vez retirado, vivir varios años en Nápoli, y es una realidad que hay que vivirla, es difícil de explicar. Pero bueno, cuando me tocó jugar, digamos, los primeros meses fui individuando el supermercado donde ir, la farmacia donde ir, el restaurante donde ir a comer, porque iba individuando los personajes, el que, entre comillas, te dejaba hacer una compra en el supermercado tranquilo, o el restaurante donde el mozo no se sentaba en tu mesa y se sentaba a hablar con vos en vez de preguntarte qué ibas a comer. Y se ponía a hablar del Napoli y explicarte lo que era la ciudad como si fuese un jugador más. Es una ciudad particular desde ese punto de vista, en la cual te da mucho, pero también te saca mucho, porque no es que la podés disfrutar al 100%. Yo disfruté Napoli después de retirado y conociendo lugares
que me decían, ¿no conoces este lugar? No, ¿y cómo lo voy a conocer si no me dejabas ir vos? Prácticamente porque no me dejabas caminar. Oh, bueno, entonces ahí logré conocer ciertos lugares que son hermosos de la ciudad de Nápoles, pero bueno, cuando fui jugador tenía que ir eligiendo los lugares donde uno se podía sentir cómodo y poder disfrutar de un día libre, no es que estaba pidiendo otra cosa. En ese sentido, el hincha del Napoli, el 99,9% de la ciudad de Nápoles, vive pura y exclusivamente de lo que hace el equipo el domingo, si en la semana hubo algún lesionado. Yo creo que ellos se mimetizan un poco como con los jugadores y es como que la viven tan personal que si un jugador les está suspendido por 5 amarillas, también ellos se piensan que están suspendidos el fin de semana. Qué bárbaro. Y la hinchada más bullanguera es la curva, ¿o no, allá? Sí, tuve la oportunidad está la curva A y la curva B. Son dos facciones impresionantes, de alrededor de 20.000, 25.000 personas cada curva. Tuve la oportunidad de tener buena relación con ambas hinchadas porque están un poquito divididas. Una, históricamente, la curva B, si no me equivoco, si no recuerdo mal, es la que estuvo más relacionada con la dirigencia del club. Esto es lo que dicen los otros. En la otra curva es la que está más relacionada a no pedirle nada al club para después poder manifestarse. Yo tuve la oportunidad de conocer a las dos facciones, digamos así, de los ultra, como se dice, barra brava napolitanos, y jamás en mi vida vi gente tan fea como vi en ese momento. He llegado a ver cuellos más grandes que las cabezas, para explicarles un poquito cómo eran estos personajes, que eran realmente el doble de alto de lo que era yo y el doble de peso, realmente pesados, pero... Y recuerdo en particular en el primer año de la C, donde los resultados no habían sido los mejores, pero como consecuencia de la organización del club, no culpa nuestra. Y después de una serie de 2 o 3 partidos que no ganamos, vinieron unas 300 personas de estas, muy lindas, a pedirnos las explicaciones de los resultados. Y me acuerdo, nos reunieron, porque el complejo de Nápoles está en un lugar donde hay un hotel. Hoy el complejo del Nápoles sigue siendo el mismo. Y en una habitación grande, de esos 300, los 8 más feos fueron los que se reunieron con el plantel, donde nos pedían que pusiéramos huevo, que había que transpirar la camiseta, con un tono de voz bastante ronco, digamos así, y no volaba una mosca, había una tensión que se podía tocar con la mano, estábamos todos quietitos, los 30 jugadores, donde nos piden ganar, donde nos piden transpirar la camiseta. Bueno, resulta que se van estos 8 o 10 personajes, y a medida que iban pasando al lado mío, se me acercaban a la oreja, me hacían una palmadita y me decían: quédate tranquilo, Pampa, que este discurso fue para todos menos para vos. Por ser argentino. Por ser argentino. Claramente yo me hice el fuerte, le dije sí, pero por dentro realmente no expresaba lo que le transmitía a ellos. Pero eso por ser argentino. Quédate tranquilo que vos, por ser argentino, este discurso no es para vos. O sea, vos tenías un halo estabas salvaguardado. El hecho de ser argentino en el Napoli era una bendición. Absolutamente sí, absolutamente sí. Está claro que después, bueno, pasaron los años, ascendimos a la B, ascendimos a la A. El trato con estos muchachos, de mi parte, llegó hasta ser una amistad. Más de una vez tuve la oportunidad de ir a comer con ellos y he tenido la oportunidad de hablar, y son gente que tienen unos grandísimos valores, o sea, porque... Código. Sí, desde cultural, desde defender la camiseta, cultural desde de representar a una ciudad. O sea, eso está claro que quieren que el domingo ganemos como quieren todos los equipos, pero ellos intentan meterte adentro del pensamiento, de la mentalidad, le dicen ellos, de lo que es representar una camiseta que representa una ciudad
que viene maltratada desde hace miles de años o cientos de años con el resto de las ciudades de Italia. O sea, ellos te quieren pasar ese mensaje de que lamentablemente después, a medida que uno se mete en la ciudad, lo comprueba yendo a jugar a Firenze, que está a 300 kilómetros, y te ponen un cartel Benvenuti in Italia. O sea, a medida que después vos jugás, entendés que ellos su pasión la transmiten no solo por el fútbol, sino por el sentimiento de odio que tienen algunas ciudades hacia Nápoles. Nico, ¿cómo venimos con los goles del Pampa? ¿La gente está Con los votando? goles del Pampa, el que viene ganando Pampa por afano es el gol en el clausura 98 en el Clásico. Sí, 3-0 ganamos, en el Bosque. Sí. Y atrás de ese viene el histórico 6-0 en el 96 en la Bombonera. En los palcos. Sí, ese partido yo no jugué igual, ese partido del 6-0. Acá, veníamos de la goleada Boca, dice acá. Ok. Yo el partido ese sí estuve en reserva. Otro también acá, Luciana nos dice el clásico del 4-2. Bueno, ese dejémoslo ahí porque si no terminamos peleándonos todos y creando algún tipo de polémica, pero bueno, ese va a quedar en la historia también. Pero bueno, así que y yo vuelvo a Nápoles. Vuelvo a Nápoles. O sea que caminar en la calle, Maradona impensado, Diego impensado de caminar por la calle. El Pocho Lavezzi, que también jugó en el Napoli, recuerdo, como a vos también te costaba caminar en la calle, ir a comer a un restaurante, una pizza napolitana, difícil de hacer esa vida como acá, ponerle, mucho más que acá que La Plata, entonces, la afinidad con el jugador. Yo creo que depende de cada cultura, de la cultura de cada país, o la idiosincrasia, en este caso, de cada club. Napoli es totalmente distinto a cualquier otra realidad que a mí me haya tocado, en Boca mismo o en Gimnasia, o en Udine o en otros equipos de Sicilia también. Sí. Diego siempre contado en sus notas que él salía de noche. Él le abrían el negocio a las 3 de la mañana. Diego iba a comprar ropa, ponerle de noche en Napoli. Exactamente. Ropa. Exactamente. O si tenía ganas de comerse una pizza, la comía cuando estaba concentrado. En vez de comer con el equipo, comía una pizza en la concentración. Y a mí me ha pasado en menor medida, pero es realmente así. Primero me nombrabas al Pocho Lavezzi. El Pocho, yo coincidí el último año mío en Napoli con él. Estaba Nico Navarro, que también después atajó acá en Gimnasia. Nico tenía menos reconocimiento, pero bueno, en ese caso él era el encargado de manejar el auto, donde el Pocho, con el hijo a veces que iba al entrenamiento, salía escondido en el baúl del auto. Porque no podía salir porque la gente lo esperaba para autógrafo, foto, y cada tanto él, como la mayoría, porque también teníamos nuestro problema, tal vez nos habíamos entrenado mal, habíamos discutido con nuestra mujer o habíamos discutido con el técnico, teníamos un mal día y tal vez no queríamos pararnos a firmar 1800 autógrafos con los hinchas que esperaban a la salida de la cancha. Entonces, en el caso de él, salía escondido a veces en el baúl del auto y es normal, porque el centro deportivo donde está Napoli está alejado de Napoli, está como a una media hora de la ciudad de Napoli. El hincha napolitano igual se toma el micro, se toma el auto y iban en mil y te esperaban simplemente para una foto o un autógrafo y a él le tocaba salir de esa manera. Pampa, y hoy ya director técnico. ¿Te gustaría ser el director técnico del Napoli? Primero y principal me gustaría tener un equipo para dirigir. La realidad marca que es complicado. Yo ahora estuve 3 meses en Bolivia, cómplice esta pandemia y la suspensión de los campeonatos, al menos en esa categoría, hasta el 2021, hizo que me volviera ya por marzo y esta situación haya terminado. Pero bueno, en Argentina se hace un poquito complicado. Yo hace 3 años que me volví a Argentina y tuve la oportunidad de dirigir en la C, en Cañuelas. Dirigí 3 años en el ascenso también de Italia. Y se hace complicado un poco
por ahí por pagar un derecho de piso, de no haber estado mucho tiempo en el país. Considero que el fútbol, con sus ideas o no, es igual en todo el mundo. La cancha tiene las mismas medidas, más grande, más chica, 11 contra 11, hay un árbitro y hay suplentes que pueden entrar. La metodología de trabajo cambia según el lugar por la idiosincrasia por ahí del país, pero bueno, tuve la oportunidad de prepararme haciendo el curso acá en Argentina, de hacerlo allá en Italia, en Coverciano, en Firenze. Me preparé para esto, así que bueno, esperando la oportunidad. Si después llegara la de Gimnasia o Napoli, claramente va a ser tocar el cielo con las manos. Pero bueno, por ahora esperando la oportunidad para poder desarrollar todo lo que uno ha aprendido a lo largo de la carrera. Pampa, yo creo que esos momentos van a llegar, como llegaron otros en tu carrera, y seguramente en algún momento tanto Gimnasia como Napoli se van a acordar. Hoy estás con otras expectativas y tal vez haciendo ese camino para llegar a Napoli o a Gimnasia. Y sabemos que tenés un proyecto también para divisiones juveniles o para los chicos, o algo que por ahí has también tomado el esfuerzo de coordinar con Andrés Iliana y algún otro muchacho de la época de futbolista. ¿Y eso te gusta? ¿Apuntás a eso o buscás dirigir alguna categoría, aunque sea del ascenso? No, a ver, yo me preparé para dirigir el fútbol profesional. A través de mi experiencia en el sentido que dirigí 3 años el ascenso de Italia, 1 año en la C de Cañuelas, estaba en un primer equipo de una Serie B en Bolivia. Me preparé para entrenar jugadores profesionales. No sé si estoy capacitado para divisiones inferiores. Lo que habíamos presentado con el Flaco Morán, Andrés Iliana y algunos otros jugadores era un proyecto integral para poderlo utilizar en Gimnasia. Después, lamentablemente, no fuimos escuchados por todos y eso quedó ahí medio en el aire, pero era una oportunidad para imponer una idea de pertenencia, una idea desarrollada y basada en la idea que tuvimos todos en la época de Grigol, en la época del sacrificio, del comportamiento, de la educación, de la empatía, y habíamos presentado un proyecto integral para que quedara en el club. Después, quién iba a dirigir en las divisiones inferiores, la verdad, no sé lo que hubiese ocurrido y no sé, la verdad no sé, te diría que no sé si estoy capacitado para dirigir en inferiores. Tal vez sí, tal vez no he tenido la oportunidad hasta ahora, lo que sí, me preparé para dirigir o jugadores de profesional, y eso es lo que más me gusta, seguramente. Bien, o sea que estamos a la búsqueda de un club, Pampa. Sí, tranquilo, igual, o sea, en este momento de cuarentena tampoco es que uno está desesperado, lamentablemente hay que cumplir con lo que dicen los especialistas, pero bueno, sí, esperando la oportunidad del fútbol profesional, sobre todo, que no tiene por qué hablar de categorías, o sea, a mí me gusta mucho el ascenso argentino, ojalá que me salga una oportunidad ahí o en otro lugar, pero bueno, esa es mi idea. Bien, bueno, Nico, vamos a tener que ir redondeando esta ¿Cómo parte. venís, Pampa? ¿Ya hiciste el Bien, precalentamiento para el ping-pong? sí, ¿Tranqui? muy bien, tranquilo, muy bien, Bueno, contento. si ya elongaste todo, ya estamos. Estamos bien. Listo. Estamos bien. Bueno, Rubén, arrancamos entonces. Nos Dale, vamos con entonces, ¿eh? Dale, Dale. vamos con la primera, Pampa. dale. Un partido insólito que recuerdes, por algún hecho, por alguna cuestión fortuita, bueno, lo que te parezca que haya determinado que sea un partido diferente. Un partido diferente. Sí, a ver, haber jugado con la 10 del Napoli no tiene sentido. No. Si uno se pone a pensar, bueno, ese año la camiseta número 10 la usó un brasilero también. La usó un brasilero, la usó un uruguayo, la usó un italiano y la usó un suizo. Un jugador suizo usó la 10 del Napoli. Entonces era justo que la usara un argentino. Pero salvé el honor, pero igual es insólito, es algo que si uno lo ve así con el tiempo, y acá miro en casa la foto con la número 10,
No tiene sentido haber usado una camiseta con un número que es mágico y más siendo los colores azules del Napoli. Creo que sí, yo vendo mucho con eso. O sea, me ha tocado en Napoli no pagar la pizza gracias a eso y lo voy a seguir haciendo. ¿O no? No hago la cola y no pago la pizza, porque así como ellos me cargosearon en su momento, yo ahora voy y le digo, pero si yo fui el número 10, ¿me vas a cobrar yo siendo el número 10, el último que juega en la número 10 del Napoli? Entonces no me... La uso, pero es un hecho insólito, es un hecho insólito. El usufructo. Sí, sí, olvídate, al 100%. Bueno, vamos con la otra. El marcador más difícil de gambetear. Sí, aclaremos que yo no era un gran gambeteador igual. Ah, bueno, alguno te habrá marcado, te habrá castigado. Sí, en Italia me peleé con muchos. En Italia me peleé con... A ver, tengo una cicatriz por ahí acá que no se nota, que me la hizo Marco Materazzi, el defensor del Inter, pero yo me peleé con él cuando estaba en el Perugia y cuando yo jugaba en el Udinese. Pero, bueno, después Samuel tampoco me dejó tocar una pelota, pero el que más recuerdo, Udinese-Parma, Fabio Cannavaro. Tuve la oportunidad después, sí, tuve la oportunidad también de jugar con Pablo Cannavaro en Nápoles, el hermano. Pero recuerdo este hecho, en el túnel entraban los dos equipos juntos en la cancha del Parma y yo me miro hacia el costado y estaba Fabio Cannavaro y me llegaba acá me llegaba. Y dije, hoy es mi partido, ¿viste? Porque en ese momento se empezaba a hablar de Fabio Cannavaro como el mejor defensor del fútbol italiano y que iba a ir a la Juventus. Después salió campeón del mundo, ganó el Balón de Oro, un fenómeno. Pero en ese momento, en el túnel, yo lo miro así, me llegaba acá. Chao, es la mía. ¿Quién es Fabio Cannavaro? Bueno, saltaba 3 veces más de lo que soy yo y no me dejó tocar una pelota. Eso para demostrar que nunca hay que subestimar a nadie. Sean altos, chicos, flaco, gordo. Creo que no solo no me dejó tocar una pelota, sino que me mató físicamente, me arruinó. Vamos con otra, Rubén. Un árbitro que te haya sorprendido, alguna cuestión de partido o alguna cuestión de inicio de partido, de final de partido. Árbitro. Y a ver, varios, porque en Italia tuve la oportunidad de que me arbitrara Pierluigi Colina y que puteando en español venga al lado mío y en castellano me diga: Pampa, no putees en español, no digas malas palabras, que yo hablo español. Entonces me hizo cerrar la boca. En Argentina creo que cuando me dirigía a Castrilli o el Sargento Sánchez siempre me iba bien porque sabía que por mi característica de juego me iban a respetar, entre comillas, mi función de centro delantero y con el peor que me llevé fue Lunati, que me echó en un partido Colón Gimnasia, siendo suplente, porque fui a protestarle por una acción de Chirola. Lo habían maltratado a Chirola, yo fui a protestarle educadamente, pero le fui a protestar, me echó y mandó a decir que a mí me gustaban las cámaras, como esa famosa frase de la gata con Diego, ¿no? Sí. Que a mí me gustaban las cámaras, cuando él hoy es periodista deportivo, ¿viste? Sí. El tiempo pone las cosas en su lugar. Nico, acá tuvimos coincidencia porque hubo otro futbolista que también habló de Lunati como un árbitro bravo. Sí, bravo. Sí, para mí fue un árbitro normal. Bravo con los jugadores, digo. Sí, pero bueno, dejémoslos ahí porque después el tiempo pone las cosas en su lugar. Él termina trabajando con todo respeto en un programa de televisión cuando él te dice: a vos te gustan las cámaras. Bueno, dejemos las cosas ahí. Tu gol más recordado. Tiene que haber uno que es el que siempre te acordás. Un gol. Y uno... El que sea, pero uno. Y el 4-2. No quiero hacer polémica, pero el 4-2... No es polémica, pero para nada. En la cancha de Estudiantes, el cuarto gol... La semana pasada hicimos el conversatorio con Guido Carrillo, y el gol más recordado de él era un gol en un clásico también, con lo cual no pasa nada. Pero tuyo tiene que haber uno que vos te acuerdes.
Está bien. El 4-2. Respeto lo de Carrillo, ese fue un clásico. Pero el 4-2 fue el clásico. El clásico. Y todos sabemos la historia que vino después, así que por eso ese gol lo recuerdo siempre. Perfecto. Y es el que más recuerda a la gente también, que los oyentes es uno de los más votados ese gol. Pampa, ¿el mejor estadio donde te haya tocado jugar o el que más te haya gustado a vos? No, y el que más me gusta a mí es el Bosque porque es el que más me hace sentir cosas. Bien. Hoy en día, cuando voy a la cancha, me encantaría tirarme de cabeza, aunque sea... No he tenido la oportunidad, vos fíjate, después de haberme retirado y después de haber jugado al gimnasio, ni siquiera de entrar dentro del Bosque. Cada vez que viene algún familiar de Italia o viene mi viejo de La Pampa o algún amigo, al primer lugar que lo llevo a conocer La Plata es al Bosque. Y nos sacamos fotos en la tribuna, pero no he entrado, no he tenido la oportunidad de entrar. Al campo de juego, no has vuelto a entrar al campo de juego. No he vuelto a entrar al campo de juego. Y desde la tribuna siento esa sensación de querer tirarte en el césped, de querer tirarme y estar ahí adentro. Exactamente. Después me ha tocado jugar en estadios impresionantes como el Giuseppe Meazza, el del Milan, el Inter, el Olímpico de Roma, el de la Juventus, pero no sintiendo nada, o el mismo del Napoli, que realmente también me emociona, pero no sintiendo nada desde el corazón, el Estadio del Bosque me encanta. Sí. Voy yo. Esta me parece que tiene la respuesta, está cantada, pero te la tengo que hacer igual. El DT que más te marcó. Bueno, lo voy a sacar a Grigol, porque si no... Dale, lo saco, sí, porque si no es cantada la respuesta. Es cantada la respuesta. Pero, sin Grigol, que sabemos que es el maestro. Sí, pero... el maestro, el mejor. En Italia yo tuve a Luciano Spalletti. Luciano Spalletti, que después dirigió aparte el Udinese, dirigió la Roma, dirigió el Inter, dirigió el Zenit de Estrasburgo. Fue un técnico que lo tuve 3 meses en el Udinese, estábamos retrocediendo, nos terminamos salvando. Él venía de descender con el Venecia, la Sampdoria, el Empoli y otro equipo más, y no me acuerdo del cuarto equipo, y lo traen a él para salvarnos. Y realmente me marcó mucho desde el punto de vista de la empatía, de la relación, de la comunicación que tiene que haber entre el jugador y el técnico, porque el fútbol está inventado de hace 1000 años. Ya lo venimos hablando. Sí. Creo que hoy la relación entre el técnico y el jugador tiene que pasar por eso, por una buena comunicación y en la empatía. Y en ese momento él fue el mejor que tuve en Italia. Bien. ¿Vos, Rubén? Pampa, te voy a preguntar por un compañero para la delantera. Y bueno, Guillermo, está claro que Guillermo... no tuve la oportunidad de jugar con él en Boca. Yo creo que también que no me haya ido bien en Boca coincidió que Guillermo estaba lesionado. Guillermo se lesiona en la pretemporada en Estados Unidos y él vuelve a jugar cuando yo salgo del equipo. O sea, que haber tenido la oportunidad de jugar en Boca con Guillermo me hubiese solucionado los problemas. Me hubiesen cambiado seguramente. Pero en Italia también, bueno, jugué con el Pocho Lavezzi. Y en Udine jugué con Marcio Amoroso, el brasiliano. Todos buenos asistidores. Exactamente. Iban por afuera y tiraban centros. Entonces me quedo con Guillermo, claramente. Bien, perfecto. Bueno, vamos con las 3 últimas, Pampa. ¿Te gusta la música? Sí. No solía en su momento escuchar alguna canción que me motivara durante los partidos. Pero, ¿Qué banda te gusta? A ver, escuchaba Soda Stereo. No era un fanático, repito, de escuchar música antes de los partidos o de motivarme. En Italia iba más por Eros Ramazzotti o Laura Pausini. Se ríen acá al lado. Música muy, muy tradicional, muy popular en ese sentido. O sea que pero contá por qué se ríen. Porque en tu familia vos tenés vínculos con el Nápoles todavía. Sí, mi pareja es napolitana. Con lo cual igual tenés vínculos fluidos allá con Nápoles. Sí, seguido. El lugar en Argentina es La Plata y en el mundo Italia, es Nápoles. En el mundo claramente es Nápoles. Bueno, mis hijos con mi anterior pareja son los 2, tengo 3 chicos, 2 nacidos en Udine y la tercera chiquita nacida en Nápoles, así que
Valentina. Así que la relación con Italia va a seguir permanente. Rubén. Vamos con una más. Dale. ¿Pasta napoletana o pasta al dente, Pampa? No, al dente. Sí. He aprendido a cocinar, porque, a ver, vos te imaginarás pareja napolitana, Sí. lo que sabe es cocinar y no sabe cocinar. No le gusta el fútbol y no sabe cocinar. Es una napolitana trucha, o sea, no tiene idea de la cocina, o sea que el que cocina acá en casa soy yo, pero la pasta tiene que ser al dente, propio al dente. Ya estamos. Entonces, otra pregunta, contanos algo que te guste cocinar. No soy un plato particular, pero soy yo el que está en la cocina, desde carne. Me gusta inventar lo que encuentro en la heladera. Si tengo que hacer una pasta, no es que haga una pasta simple con el pomodoro, sino le agrego las verduras que tengo. Me gusta estar ahí, mirar cómo se hace, lavar los platos, limpiarlos. No sé si será por el tema de la cuarentena, ojo, hay que ver después cuando termine esta cuarentena si sigo de la misma manera, pero generalmente me gusta estar ahí. Con la carne también, jugar un poco con los tomates, con la cebolla. Un chef, es un chef de área. Me gusta inventar. Lo que hay, realizar. Sí. Bueno, Pampa, para terminar yo te quiero la última. ¿Cómo fue el reencuentro con Diego cuando te firmó la camiseta 10? Fue maravilloso. ¿Fue en Estancia o no? ¿Fue en Estancia? Sí, en Estancia Chica. ¿Y vos llevaste la camiseta y él te la firmó y la tenés ahí, la camiseta? Sí, la tengo. A ver si le digo a Rafa acá, si me le traes la camiseta, se las muestro ahora para que la vean. Dale. La número 10 firmada por Diego. ¿No la hiciste un cuadro todavía? No, la tengo colgada en una percha. Fue realmente maravilloso porque, aparte, verlo a Diego en Estancia Chica, creo que es algo maravilloso. Acá a ver si la pueden ver, la número 10. Bien. Y ahí abajo tiene la firma mía, porque en realidad yo toda mi vida regalé camisetas y autografié camisetas a todo el mundo. Esta camiseta tiene una dédica especial hacia mí. O sea, me la regalé a mí esta camiseta y le puse la última vez que se usó la 10 en Napoli, y la firma mía y tiene la fecha, fue el 30 del 4 del 2006. Del 2006, tiene la firma mía. Años. Sí, y ahí abajo se ve la firma Diego de Diego. te la firmó. Se ve. Ahí claro, fui a Estancia Chica. Pampa, lo que vale esa camiseta. Me la han querido comprar en Italia, pensando el valor que tiene el euro. Lo tendría que pensar, pero no, tiene un valor especial esa camiseta, y cuando se la di a Diego para firmarla, él la agarró la camiseta así, la abrazó, y la abrazó con un amor, con una pasión. Yo creo que justamente la vida, y en este caso el fútbol, está muy relacionado con la pasión que le metemos a cada una de las cosas, y con un amor que me agarra y me dice: Pampa, ¿no me la das? Te la traigo mañana a la camiseta. Hubiese significado no verla nunca más, esa camiseta. Le dije: no, Diego, te amo, te quiero. Esta es mía. Estás en el lugar donde yo más quiero, pero esta camiseta es mía, esta camiseta no te la doy ni por más que me des lo que vos quieras darme, no te la doy. Así que se le hice firmar y enseguida la guardé en un bolso. Me saqué una foto, fue realmente emocionante. La lucidez con la cual Diego recordó algunos hechos que yo no me acordaba, porque yo a él lo conocí o lo vi la primera vez en un evento. Él va a hacer un evento cerca de Nápoli y a mí me invitan a ese evento. ¿Vos jugando en Nápoli? Yo jugaba, creo que estábamos en la C. Sí, estábamos en la C. A mí los hinchas, los barra brava de Nápoli, me invitan a este evento en un palco donde se decía que iba a ir Diego y donde había alrededor de 10.000 personas abajo con un cantante napolitano que nadie escuchaba. Todos esperaban a que llegara Diego. Yo estaba ahí en el palco quietito esperando que llegara Diego. A un cierto punto llega Diego y las 10.000 personas que estaban abajo de ese palco subieron al palco para abrazarlo a Diego y tocarlo.
Entonces, Diego giraba por los lugares donde iba con 5 o 6 guardaespaldas. Entonces los guardaespaldas empezaron a tirar muñecos abajo del palco y no sabían quién era yo. Entonces los guardaespaldas también agarraron y me estaban tirando para abajo. ¿Cobraste, Pampa? Claro, y Diego, se lo acordaba él, yo no me lo acordaba este hecho, pero me lo hizo recordar él, que él les gritaba, no, el Pampa no, que es argentino. Entonces Diego empezó a gritar para que no me tiraran de abajo del palco. Después tengo una foto con él abrazado en ese palco, y cuando yo lo fui a visitar a Estancia Chica, él se acordaba de ese episodio. Dice, Pampa, ¿te acordás cuando en el palco de Acherra te pegaban y te querían sacar los guardaespaldas? Y yo le digo, sí, Diego, mirá cómo te acordás. Y se acordó él de varias anécdotas. Acá ahora te la muestro la foto. A ver si la ven. Diego dándome un beso, eso. Un bacho a Sosa. Ahí se ve poca gente porque los guardaespaldas habían tirado 10.000 personas abajo. Estábamos tranquilos ahí. Y después Diego se puso a contar, delante estaban los dirigentes, estaba Gabriel Pellegrino y otros dirigentes de Gimnasia, a contar historias de Napoli, que yo les hice recordar también, y las contó con una lucidez y con una emoción que realmente es mágico lo que produce ese hombre. Es hermoso. Y en esa ciudad. De tener la oportunidad de tocarlo es maravilloso. Tal cual, tal cual. Así que bueno, Pampa, te agradecemos un montón. Esperemos que te haya gustado, que te haya sentido cómodo. Muchísimas gracias por haber participado de este ciclo. Te voy a comprometer para cuando se levante la cuarentena, nosotros invitamos siempre a comer algo al invitado, así que ya te vamos a contactar para organizar algo. No vas a cocinar vos, quédate tranquilo. Bueno, algo vamos a hacer. Te voy a pedir una última, porque nos escribieron los socios vitalicios de Gimnasia, Alicia y todo el grupo de socios vitalicios de Gimnasia quieren que les mandes un saludo. Así que los últimos medio minuto para que vos le mandes un saludo a la gente de Gimnasia y a Alicia y a los socios vitalicios. Bueno, sí, a Alicia, que la conozco, y a los socios vitalicios del club. En este momento difícil de pandemia, primero y principal, quedémonos en casa, tratemos de cuidarnos para que pase lo antes posible este problema que nos atraviesa no solo a los argentinos, sino a todo el mundo. Que nos cuidemos, ¿para qué? Para después volver y poder abrazarnos en el bosque, porque es realmente ahí el lugar donde somos amigos todos, donde nos saludamos antes y después del partido, y donde nos abrazamos ante un gol o un triunfo de Gimnasia, y donde realmente somos felices. Así que en este momento de cuarentena, cuidémonos para volver a vernos todos juntos en el bosque. Bueno, Pampa, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo gigante, ¿sí? Y bueno, y si algún día vamos a Nápoles, vamos a preguntar por vos también. ¿O no, Rubén? Sí, les voy a dar indicaciones, les doy indicaciones. Dale, ahí está. No hay problema. No hay problema. Claro que sí, un abrazo para el Pampa, para el ascensores del Napoli, como lo denominaban allá. Y bueno, decirte que en mi colección de camisetas tengo una del Napoli con el 10, que lógicamente en homenaje a Diego, pero ahora después de esta charla, también voy a decir que es la del último hombre que utilizó esa 10. Y en algún momento que nos veamos seguramente me la vas a autografiar. Así que cuando nos juntemos a comer, ahí la traes y te la firma. Gracias por tratar. No hay problema. Y te mandamos un gran abrazo. Gracias. Un abrazo grande a ustedes. La verdad la pasé bien, una charla linda, extendida, y bueno,